Sí, se fue. Y ahora sí, están ahí. Chicos, ¿me escuchan? Chicos, ¿están ahí? ¿Me escuchan? Sí, escuchamos. ¿Sí? Se fue el Oye, ahora. internet, se fue el programa, todo se fue, no sé qué pasó. Sí, chicos, entonces nuevamente muy buenos días y a sus clases virtuales y vamos a empezar con la clase del día de hoy. Esperemos que esta vez ya no se vaya, ¿no? Bueno, empezamos. Vamos a compartir pantalla, ¿ya? Vamos a compartir pantalla con la diapositiva para empezar con la clase. Me parece raro, a veces como le digo y parece que estoy hablando con una computadora. Son Raquel y Fabián. Fabián Aquije. Fabián Aquije. Ya me acordé de Fabián Aquije. Ya me acordé. Ahí está Raquel. Muy bien, Raquel, siempre ella cumpliendo con sus tareas. Muy bien, Raquel. Todo. Hay alguno que le falta. No, si quieren, algunos le falta. Bueno. Mis disculpe, yo acabo de entrar, buenos días. Como dice, ¿no? Ebony no ha entrado. Ebony, ¿estás ahí? Ebony. Mis buenos días. Ahí está Ebony. Ahí está Ebony. Listo. Muy bien. Entonces vamos a empezar, chicos, ¿ya? Vamos a empezar. Bien, chicos, bienvenidos a su plataforma virtual, Habla Virtual de Genius School. Y empezamos. Bien, el día de hoy vamos a hablar de este cuarto tema. La semana pasada nos habíamos extendido. Creo que hablamos un poquito de manera general, digámoslo así. De manera general hablamos un poco ya de lo que es el intermedio temprano, ¿no? Lo que es concierne a Nazca, ¿no? Pero esta vez vamos a hacer un poco más extensivo, digámoslo así, ¿no? Esto de lo que es el intermedio, ¿no? Temprano, ¿no? Perdón, el intermedio temprano, sí, ¿no? Que resalta sobre todo a estas dos culturas importantes que es la Nazca y Mochica, ¿no? Chimú, creo que dije, no te me equivoqué, disculpe. Mochica, ¿ya? Bien, entonces chicos, empecemos. ¿No? Aquí nuevamente presentándoles, ¿no? El mapa visual, ¿no? ¿no? De los horizontes. Aquí tenemos la cultura Chavín y la cultura Paracas pertenece al horizonte. ¿A qué horizonte pertenece Ebony? Al horizonte temprano. ¿Al horizonte? Temprano. Muy bien, Ebony. Al horizonte temprano. Muy bien, consecuentemente tenemos entonces que es lo que vamos a estudiar el día de hoy, y que hablamos un poquito de Nazca y Mochica de una forma general. Ahora vamos a concentrarnos un poquito más en lo que es Nazca y Mochica, ¿de acuerdo? En el intermedio temprano. Bien, aquí les estoy dejando en la diapositiva lo que respecta a ese formativo peruano, ¿no? Bueno, en este caso, este cuadrito empieza de abajo hacia arriba, ¿no? De abajo hacia arriba, ¿no? Otros vienen de arriba hacia abajo, que yo lo he hecho, o en todo caso lo he encontrado de abajo hacia arriba. Bien, precerámica. Sabemos, ya hemos estudiado el arcaico, ¿no? El lítico y el arcaico. La semana pasada hicimos el horizonte temprano, que corresponde a Chavín, pero hay alguien que falta acá. ¿Qué falta A ver, ¿qué falta aquí? ¿Dónde está pegado? ¿Qué faltaría aquí? Paracas. No, Lenny es de cuarto. Disculpen. A ver, a ver, Diego, ¿qué falta ahí? ¿Qué cultura falta ahí? En el horizonte temprano. También llamado formativo, ¿no? Chavín y... ¿Qué falta? Paracas. A ver, díctame. Paracas. Muy bien, Paracas. Ahí está, faltaba, ¿no? No estaba ahí pero ahí lo hemos puesto. Entonces, tenemos el horizonte temprano, Chavín, ¿no? Y Paracas. Bien, chicos. Entonces, ya es lo que vamos a estudiar el día de hoy, es el que sigue, el intermedio temprano, ¿ya? Que está conformado, pues, por Moche, ¿ya? Moche o Mochica, que es lo mismo, ¿no? Nazca, y también predomina aquí lo que es Lima, cultura Lima,
¿ya? Que no lo habíamos mencionado, pero que es parte también, digamos. En realidad, lo más importante es Mochi y Nazca, ¿ya? O Mochica, como le quieran decir ustedes, ¿ya? Pero en este caso también se está resaltando un poquito lo que es Lima, se podría decir, ¿ya? Bien, entonces eso es lo que vamos a hacer el día de hoy y consecuentemente vamos a seguir con los demás horizontes. ¿Bien, chicos? Entonces, para empezar, ya sabemos entonces que el lítico y el arcaico, ¿no? Fue estudiado de una u otra manera por Luis Guillermo Lumbreras, ¿ya? Eso lo apuntan, porque venir en el examen, lítico y arcaico, Luis Guillermo Lumbreras, representante. ¿Ya? Miss, ¿qué dijo, Miss? No lo había entendido. El horizonte temprano, ¿no? Conocido como el formativo andino, también, ¿no? Formativo, aquí ¿por qué formativo andino? Porque aquí se iniciaron las primeras culturas ya, cultura de altas civilizaciones, recuerden eso, por eso es formativo también, ¿ya? Ya, listo, muy bien. Luego pasamos al intermedio temprano. Miss, Este intermedio temprano, chicos, ¿ya? Este intermedio temprano también es conocido, y apunten ahí, como el primer desarrollo regional. Por eso que dice primer desarrollo regional. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos del primer desarrollo regional, nos estamos refiriendo al intermedio temprano. ¿Ya? ¿Ya? Listo. Entonces ya sabemos, el intermedio temprano también es llamado primer desarrollo regional. ¿De acuerdo? Bien, este es un momento de heterogeneidad, ¿ya? Y vamos a decir por qué. Este es un momento de heterogeneidad. Aquí en lo que es el intermedio temprano, ¿ya? Chicos, los horizontes, ¿ya? Cuando hablamos de horizonte, no todos estos momentos, ¿no? Son, digámoslo así, iguales, ¿no? Por ejemplo, aquí empieza la heterogeneidad, empieza algo diferente ya, ¿no? Culturas más avanzadas, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros, si este es hetero, este será homogeneidad, ¿ya? Homogeneidad. Porque sintetiza la cultura, aquí la sintetiza, es como si fuera la base, el nacimiento, ¿de acuerdo? ¿Ya? Porque aquí se sintetiza la cultura y luego la difunden, ¿no? Porque creen que entonces Nazca también su base económica es el maíz, porque, ¿no? Provino de acá, de Chavín, de una de las primeras culturas. Bien, entonces por eso es homogénea, ¿ya? Se practica o tiene un momento de homogeneidad, porque sintetiza la cultura y luego la difunde, ¿de acuerdo? En cambio, los intermedios, cuando hablamos de intermedios, ¿ya? Intermedio, por eso son intermedios, ¿ya? En este caso, intermedio temprano, son heterogeneidad, son de tipo pasa en un momento de heterogeneidad. Quiere decir que ya aquí tienen diferentes estilos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Aquí ya tienen diferentes estilos, ¿no? De lo que es su antecesor, ¿ya? Por eso aquí en los intermedios se practica o tiene un momento de heterogeneidad y los horizontes son de homogeneidad, ¿de acuerdo? Hasta ahí está bien. Bien, entonces empecemos con sus características. Ahí está una de las características, ¿ya? Vamos a hablar específicamente de las características de este intermedio temprano, conocido también como, ¿ya? Conocido también como primer desarrollo, ¿ya? Característica. Conocido también, apuntamos, o aquí igual yo lo voy a dejar, pero hay algunos puntos que no voy a, ¿no? Que no lo voy a poner, ¿no? Y ya saben que tienen que apuntar, ¿no? Algunos puntos que yo no dé. Conocido también ¿como qué, Alison? A ver. Primer desarrollo regional. Muy bien, como el primer, ¿qué pasó, Alison? Desarrollo, ¿no? Regional. Ahí también está en su diapositiva. Puntito. Para abajo. Bien, sigamos. Tipo de Estado. Vamos a hablar desde un aspecto
A ver. Sí. Vamos a hablar de un aspecto general, chicos, ¿ya? Vamos a hablar un aspecto básico, general, de las características de este intermedio temprano, un aspecto general, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar del tipo de estado. Chicos, ¿ya? No debemos dejar atrás el papel de los sacerdotes, ¿ah? Sabemos pues que ya ahí se empleaban pues un estado teocrático, ¿de acuerdo? El papel que donde daba a resaltar el papel de los sacerdotes, ¿no? Hay algo más que eso, hay algo más que trabaja de la mano, digámoslo así, con los sacerdotes, ¿no? Y es la fuerza militar, ¿ya? Es la fuerza militar. Es por eso que son estados teocráticos, ¿no? Militares, ¿ya? Son estados teocráticos, sí, porque está compuesto por sacerdotes, pero también son militares, ¿de acuerdo? ¿Ya? Todas estas características van a ser para todas las culturas de este intermedio, ¿de acuerdo? Bien, entonces, vamos a poner aquí tipo de estado, entonces, tipo de estado, entonces, a ver, no los veo. Voy a ponerlos acá para verlos. Ahí está. Voy a ponerlo por un costadito porque no puedo ver la diapositiva. Ya está. A ver, del Alcázar. Entonces diríamos que, ¿ya? Entonces diríamos que el tipo de estado de todas estas culturas que representan, ¿ya? Que representan el intermedio temprano, ¿ya? Estoy hablando de características generales. Entonces, todos tienen en sí estas características, todas estas culturas, ¿no? Bueno, entonces, este tipo de estado sería, ¿qué tipo de estado sería? Recuerda que no debemos dejar de lado los sacerdotes, ¿ah? A ver, del Alcázar. Primero, si representa a los sacerdotes, ¿sería un tipo de estado? Díctame. Teocrático. Teocrático, muy bien. Teocrático. Bien, vamos a poner un enlace aquí. Vamos a poner un enlace, ¿ya? Y vamos a jalar un poquito para acá, porque no me va a alcanzar. Ya, teocrático. Bien. A ver, ¿quién sigue? Ariana. Si no podemos dejar de lado los sacerdotes, que llegarían a ser un estado de tipo teocrático, Ariana, habíamos dicho que aquí también resaltaba mucho, se daba mucho la fuerza militar, ¿ya? Por eso estos estados teocráticos, ¿ya? También se le podría incluir, sería entonces, si hablamos de forma general, el tipo de estado sería teocrático, ¿qué más? Díctame. Ariana, díctame. Teocrático, ¿qué más? César. Nota. A ver, Diego. Teocrático militar. Muy bien. Tipo de estado entonces sería teocrático militar. Ahí está. Al ojo. Muy bien, Diego. Ya, chicos, entonces, ya, teocrático militar sería el tipo de estado de, ¿no? De los nazcas, diríamos así, ¿no? Estamos hablando del intermedio temprano, nazca, mochica, ¿no? Bien, eso va a prevalecer. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, todas estas características son, ya, para todas las culturas que vamos a ver, ¿ya, chico? Por eso digo que va a prevalecer, ¿ya? Y, por lo tanto, si es de un tipo de estado teocrático militar, también algunos, ¿no? Algunos no lo llaman así, ¿no? Por ejemplo, ustedes en su examen de admisión no van a poder, algunos no van a encontrar teocrático militar, ¿no? Algunos, ¿no? Algunos en sus exámenes de admisión no lo toman como teocrático militar, sino como una aristocracia guerrera. Aristocracia guerrera, que es lo mismo, ¿ya? Que es lo mismo a decir teocrático militar, ¿ya? ¿De acuerdo, chicos? Aristocracia guerrera. Entonces, quizás en el examen no venga teocrático militar, ¿eh? De frente viene el tipo de estado que tenían, por ejemplo, los naka eran de aristocracia, o qué tipo de estados, ¿no? ¿Qué tipo de estado tenía, por ejemplo, la cultura chavín? Perdón, es la cultura nazca, ¿no? Estamos en intermedio temprano, la cultura nazca, porque Chavín solamente es teocrático, no era militar, ¿no? Entonces estamos en intermedio temprano. Si le preguntan así,
¿no? Por ejemplo, una pregunta de examen de admisión te puede decir, a ver, vamos a conjeturarlo mejor. La sociedad nazca pertenece al intermedio temprano, eso es cierto, y presentó un tipo de Estado, te podrían preguntar ahí, un tipo de Estado. Ustedes ya saben que es teocrático militar, ¿de acuerdo? Porque estaba representado por sacerdotes y militares, ¿de acuerdo? Ustedes ya lo saben, ¿ya? Bien, pero a esto también, en las alternativas, no podría, de repente no va a venir teocrático militar, va a venir, ¿no? No viene, uy, si no está, ustedes se basan en teocrático militar y dicen, uy, no está, no hay respuesta, no, si hay en una de esas, ¿por qué? Porque también te puede venir en una de las respuestas, no como teocrático militar, sino como aristocracia guerrera, que es lo mismo, entonces esa sería la respuesta. ¿Ya, chicos? ¿Ya? ¿Qué significa aristocracia guerrera? Donde gobiernan los mejores, en este caso para ellos los mejores, los sacerdotes, no conjuntamente con los militares. Bien, chicos, hay que tomar en cuenta esto, tienen que tomar en cuenta apuntes, porque es muy recurrente también, ¿ya? Ustedes que están en quinto, que el otro año van a dar su examen de admisión, ¿no? Entonces, no, de repente no lo encuentran de esta manera, lo encuentran de esta, pero este sería entonces la respuesta, ¿no? Se vea, uy, no hay respuesta, no, sí hay respuesta, ¿ya? Bien, entonces, otra característica, vamos a poner acá, otra característica, ¿no? En este formativo, que dice que pues había centros ceremoniales, ¿ya? Bueno, acá se dice que encontramos, ¿no? Entre Nazca ¿no? y Mochica, digamos así, se dice que encontramos centros urbanos ceremoniales, ¿ya? ¿Qué son centros urbanos ceremoniales? Aquí, por ejemplo, tenemos una fotito, ¿ya? Los centros urbanos ceremoniales es, ¿no? Donde pues supuestamente aquí había, ¿no? Un centro, por eso dice centros ceremoniales, ¿no? Y en este centro es como decir que aquí hablaba, ¿no? De la administración, por ejemplo, de Nazca, ¿no? Aquí, en esa parte de aquí, ¿no? En este centro ceremonial que estaba en el centro, ¿no? de la cultura, aquí hablaban pues los sacerdotes, los militares, ¿no? Aquí, pues ellos aquí tenían el control de todo a partir de estos centros ceremoniales. ¿Ya? ¿Quiénes vivían aquí entonces? ¿No? No solamente aquí se concentraban, ¿no? Y todos subían a escucharlos, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Sino que ahí vivían los sacerdotes, ¿ya? Los sacerdotes. Por eso que dice que son centros urbanos ceremoniales, ¿ya? Y en estos centros ceremoniales vivían los sacerdotes, ¿ya? Muy bien, ¿ya? Bueno, eh, ¿por qué se dice eso? Porque cuando se estudió, ¿no? De una manera, cuando descubrieron estos tipos ¿no? de construcciones, eh, en el momento que iban acercándose más, se encontraban en distintas partes, ¿ya? En distintas partes encontraban, por ejemplo, arcilla. Por ejemplo, aquí encontraban arcilla. Entonces se presume que ahí solamente se dedicaban a, ¿no? O arcilla con cerámicas, dicen, ¿no? Totalmente ¿no? obsoleto, ¿no? Destrozado, se puede decir, en pedazos. ¿Y qué se presume? Pues que supongamos que sea aquí, ¿no? Que haya sido aquí que se encontró. Entonces, ¿qué se presume? Que aquí, pues, fue un lugar netamente para hacer las cerámicas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estaba totalmente distribuido. De repente buscaban por aquí, ¿no? Y encontraban, por ejemplo, combinación de metales, ¿no? Esta combinación de metales pues, daba a entender ¿no? la gran orfebrería que hacían ellos, ¿no? ¿No? Que hacían. Entonces, de una u otra manera, por ejemplo, en lo que respecta a Mochica, ¿no? La gran orfebrería representativa es el señor de Zipán, por ejemplo, ¿no? Y que lo encontraron lleno pues, de oro, todo, es ¿no? algo extraordinario. Bien, ¿no? Entonces, se presume que si aquí había, pues, combinación de metales, restos de metales, entonces se presume que este era solamente netamente para la orfebrería, ¿ya? Y luego iban así a otro punto y encontraban, por ejemplo, redes, ¿no? Hechas de algodón, pesca, etcétera, ¿no? Entonces cada quien estaba en un orden, había un orden, una organización, digámoslo así, ¿no? Donde quién hacía todo esto, desde aquí, los sacerdotes, ¿no? Ellos eran, ¿no? Los sacerdotes que trabajaban de la mano, lógicamente, con los militares,
¿De acuerdo, chicos? Había un orden en ese centro, arriba, ¿no? Estaban los gobernantes, ¿no? Y aquí, a este centro, donde estaban pues, los sacerdotes, también se le conoce, o también son llamados como huacas, estos centros, ¿de acuerdo? Huacas. Bien, eso puede venir en el examen, tomen apuntes, chicos, tomen apuntes. Bien, Miss, ¿qué había dicho, Miss? entonces, sigamos entonces, chicos. Miss. Ese es, ya hemos hecho el tipo de estado, ¿ya? Entonces, ¿ya? Ahora vamos a cómo eran sus centros ceremoniales. A ver, ¿cómo eran sus centros ceremoniales? A ver, ¿cómo eran sus centros ceremoniales, Alison? ¿Cómo se les conocía? A ver, Alison, ¿cómo se les Miss, conocía? A ver, Alison, ¿está activo tu...? sí, Miss. A ver. Los centros Aquí le ceremoniales. decía que se concentraba, ¿no? Aquí vivían los sacerdotes, ¿no? Y por eso se le llamaba centros, ¿qué? Sus centros ceremoniales. Rituales. Ya, yo te ayudo. Centros urbanos, hay que tomar apuntes, por eso les digo, no todo está en la diapositiva, yo lo que explico, ¿de acuerdo? Perdón, centros urbanos ceremoniales, ¿ya? Centros urbanos ceremoniales, conocidos también como, a ver, dime, esa sí dime, conocidos también como, a ver, Celeste, los centros urbanos ceremoniales donde se concentraba aquí, y de aquí damos una Acas, buena creo. planificación. Huacas. ¿Cómo? Acas, Huacas. Miss. O Muy bien, Huacas, ¿quién creo. dijo Diego, no? Diego, muy Sí. bien, Diego. ¿Cómo era? También llamado, ¿cómo? Huacas. Muy bien, Huacas, muy bien, Diego. Ahí está, ¿dónde está acá está ya, centro ceremoniales también llamado huaca, ahí estaba representando los sacerdotes, ¿no? Y si se trataba de algo que tenían que hacer los militares, ustedes saben que ellos tenían el control en un estado militar, teocrático militar, o aristocracia guerrera, como le llaman algunos, ¿de acuerdo? Muy bien, eso es en cuanto a los centros ceremoniales, ¿de acuerdo? Eso es en cuanto a los centros ceremoniales, ¿ya? Bien, entonces, ¿cómo se le llamaba a estos tipos de Miss, épocas? Miss, un rato, Miss. Alison dice que agregue a Zully, ¿Cómo Miss. dices? No te escucho. Dime. Alison dice que agregue a Zully por el chat. Ya, Zuli, a ver, ¿dónde está Zuli? Así, acá está. Madeleine y Zuli. Ya, listo, ya los agregué ya. A ver, ¿por qué? Seguro se han quedado sin internet. ¿Ya? Bien. No es necesario Dieguito, Alison. Ya, chicos. Entonces, chicos, esta es la época, ¿ya? Ahora vamos a ver acá salió esto. Así está. Ya, vamos a hablar entonces ahora de la época, perdón. Ahí se cortó esto. No, ahí para que salga esto. Ya. Época. Uy, no sale. ¿Qué pasó? Vamos a ver por acá. Ahí ya salió. Ya. Época. Ya. Vamos a ver. Época. Chicos, esta es la época de los grandes maestros. ¿Por qué? Porque a partir de aquí, pues, se dieron unas construcciones, ustedes ya saben, construcciones donde actualmente conocemos que son los grandes ingenieros. Allá pues no tenían título, nada, pero eran creo mejores, creo, ingenieros que los que tenemos en la actualidad, ¿no? No todos, lógicamente, porque algunos son muy buenos, ¿no? Muy buenos, que van al nivel, ¿no? Pero estos chicos, ¿no? Estas personas, cómo tenían un gran ingenio de construir, por eso que los mochicas pues eran los mejores escultores, se puede decir los mejores ingenieros de esta época, ¿no? De qué manera ellas polían, por ejemplo, los nazcas sus cerámicas, ¿no? De tal manera que parecían porcelana, ¿no? Entonces, mira, estas majestuosas, ¿no? Bellezas, por eso se le llama a esta época, época de los grandes maestros, ¿ya? ¿Cómo se le llama a esta época? ¿Cómo se le llama a esta época, César Dávila?
A ver. Época de los grandes maestros. Ya, muy bien, pero Dávila, tú tienes que hablar, hijo, ¿ya? Es la nota tuya, pierdes tu nota, ¿ya, hijo? Miss, mi nota. Grandes maestros, maestros. Ya se va a acabar, ¿ah? Ya se va a acabar el tiempo, chicos. En cualquier momento. Presten atención, tomen sus apuntes. Ya está. Época de los grandes maestros. Recuerden, ¿ah? ¿Por qué eran época de los grandes maestros? Porque dentro de ello, de esta cultura del intermedio temprano, pues prevalecen los grandes escultores mochica y los mejores en cerámica, los nazcas, ¿no? Incluso mejores que los incas, ¿no? Incluso mejores que los incas. Bien, entonces es la época de los grandes, ¿no? Artes, ¿no? De los grandes, perdón, maestros, ¿no? Grandes maestros, ¿ya? Pero ¿quiénes eran estos maestros? A ver, grandes maestros, se podría decir, artesanales. ¿Por qué? ¿Por qué artesanales? Ya, ahí me están hablando por el chat, ¿no? A ver, voy a ver quién es. A ver, el chat. Ni lo acabo de decir, ya. No le ponga mis. Ah, sí, pero está bien, Milagro, está bien. Tienes que contestar, pues, hija, ¿ya? Muy bien. Ya, no se preocupe, no se peleen. Ustedes se pelean hasta cibernéticamente. ¿Qué es eso, chicos? Por favor. Amistad, amistad. ¿Ya? Hay que agrandar más el amor, la paciencia. A ver. Ya no puedo leer más chat porque no sale, ¿no? Mi computadora está. ¿Qué cambia? Dice, hay que cambiar de computadora. Madeline, jaja. Ya, no se preocupe, yo las perdono. Hay que. Yo normal, ¿ah? Ah, así es, por ahora es una pelea cibernética. Ah, chévere, bueno, está bien, cosa que así ya no nos agredimos físicamente, todo cibernético. Puede ser, puede ser. Bien, chicos, sigamos entonces. Bien, chicos, sigamos entonces. Esta época, chicos, les vuelvo a repetir, es la época de los grandes maestros, pero los grandes maestros, ¿ya? Artesanales. Vamos a ponerlo aquí para que no se olviden, ¿ya? ¿Ya? Época de los grandes maestros artesanales. ¿No? Artesanales, oye, lógicamente pues no tenían la tecnología de esa, ¿ya? Pues, ya, la tecnología que tenemos ahora, pero aún así, hicieron grandes, ¿no? Como si fueran pues en lo que es ingeniería, ¿no? A pesar de que no habían pasado por una universidad de ingeniería, ¿no? Hicieron pues buenas, ¿no? Buenas esculturas de alto y bajo relieve, como lo que tenemos aquí. Como el que tenemos aquí, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Se hacían, pues, ciudades, ¿no? Se llamaban, pues, los grandes arquitectos de esa época, ¿no? En este caso me estoy refiriendo a los mochicas, ¿no? Luego lo que es la orfebrería también, ¿no? Orfebrería, ¿no? Por ejemplo, el señor de Zipán, como les dije, ¿no? Y el gran desarrollo que tuvieron, pues, ¿no? Se llamaron así la época de los grandes maestros, ¿no? Sobre todo los grandes maestros artesanos o artesanales. Bien, chicos, entonces, esta época de grandes maestros artesanales, ¿ya? ¿Cómo era su escultura? Vamos a poner aquí. Escultura. ¿Cómo era su escultura? Ya se va a acabar el tiempo, en 4 minutos se acaba. ¿Cómo era su escultura? Miren, si ustedes podrán aquí ver, miren, ve, estos dibujos, estas iconografías, digámoslo así, tienen salido hacia afuera. Quiere decir que ellos hacían, de una u otra manera, miren cómo tallaban, y eso que esto, está, pero hay que darle un buen uso, una buena limpiada, y etcétera, ¿no? Pues el ambiente, ¿no? El mismo aspecto geográfico hace que se deteriore, ¿no? Pero imagínense, esto de aquí pues tenía pues un alto relieve, sobresalían, ¿no? Sobresalían estos tipos de iconografía, estos tipos de dibujos que hacían, en este caso los mochicas, ¿no? Entonces su escultura era de alto relieve, pero también había aspectos de bajo relieve, o sea, solamente se veía dibujos, ya no sobresalidos. Ustedes saben que los de alto relieve son sobresalidos. Miss, Sí, mijito. Miss, una cosa, voy a salir, después me acepta, Miss, porfa. ¿Quién eres? Soy yo, Lucas, solamente voy a salir un rato y después me acepta. Lucas. Voy a entrar. Ya, Lucas, Sí, no Miss, tardes, no ¿ya? se No va a tardes olvidar. porque te voy a hacer preguntas. Bien.
Bien, entonces, chicos, en lo que respecta a la escultura, respecta a la escultura, ¿cómo eran sus iconografías? A ver, dime, y expliqué ahorita. A ver, dime, Elena, ¿cómo eran sus esculturas con respecto a la iconografía? O sea, sus dibujos. ¿Los dibujos eran de qué manera? Yo. Yo también. A ver, Elena, Yo, mi Alison, yo. solo Elena. Mm, A ver, Fabián, vamos a darle un paso a Fabián. A ver, Fabián, ¿cómo era su dibujo? ¿De qué aspecto era? Estoy hablando de forma general, las características de todo este intermedio temprano, ¿ah? Específicamente yo estoy hablando de Mochica, ¿no? Es una característica, pero también los Nazca tenían sus propias características de dibujo, ¿no? Que también eran muy buenas y estaban representadas en su cerámica, por eso eran los mejores ceramistas, ¿ya? A ver, hay alguien que me está respondiendo por el chat, por favor, me responden los que no tienen, los que no tienen, ¿ya? Los que no tienen, me escucha. A ver, Fabián, no te escucho, hijo. Ay, Fabián, tú de calladito estás por la cibernética, hijo. No te escucho. Escríbeme, a ver, escríbeme. Frías, talladas. Ya, está bien, pero lo que tú denominas talladas, ¿cómo se le considera? ¿O qué tipo de escultura es? Entonces vamos a poner aquí, a ver, Chenoa, ¿me ayudas? Sus esculturas en alto ¿qué? A ver, Chenoa. A ver, ahí está Chenoa. Chenoa no tiene chat. Fabián callado, dice. Bueno, yo siempre le he visto calladito. A ver, Chenoa. A ver, hija. A ver, Ariana, ahora sí, tú la haces. ¿Alto qué? Si eran sobresalidos hacia afuera, ¿eran en alto? Ariana. ¿En alto? Vamos. Te vas a perder tu 20, ¿eh? A ver, Ariana. De alto riesgo. De alto riesgo. Uy. Miss, yo. Muy bien, Elena. Muy bien, Elena. Entonces, Elena me respondió por el chat de alto relieve, pues chicos, ¿ya? De alto relieve. Muy bien, ¿ya? De alto relieve. Pero no solamente era de alto relieve, era alto relieve y también bajo relieve, ¿no? Pues en el caso de los Nazcas, por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes utilizaban más el alto relieve? Aquí los Mochica, ¿no? Bien. Esa es una de las características, ¿no? Se podría decir de forma general en este intermedio temprano. ¿Ya, chicos? Bien. Bien, sigamos entonces. Ya, eso es en lo que respecta a la época. Ya, eso es en lo que respecta a la época. ¿Ya? Bien. Ya bajé, ahí está. Bien. En lo que respecta a las técnicas. ¿Cómo eran sus tipos de técnicas de ellos? A ver, vamos a ver por acá. ¿Dónde está?